Esta mañana le estoy dando los buenos días, la bienvenida a Brenda Bogliacini, a Gaspar Avelino. Ambos integran el PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, Frente Amplio. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Muchas Brenda, gracias, Gaspar, buen día. Bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias a vos por darnos el espacio y saludos a los que nos escuchan. Bueno, nos metemos en áreas complejas, ¿qué les parece? Nos metemos en primera instancia en un área que está buena para, me parece a mí, humildemente, para construir, para proyectar, pero siempre está el peligro que sea para ocultar, para destruir. ¿De qué estoy hablando? De la autocrítica. ¿De qué estoy hablando? De algo que se ha instalado en la izquierda, en la fuerza que ustedes integran, más micro, el espacio 567, pero más macro, el Frente Amplio. ¿Cómo están viendo esta autocrítica? Bueno, primero señalar que lo de se ha instalado es una expresión de deseo. En el caso de ustedes ya se ha instalado. Espero, he leído un documento, me lo han enviado, sí, claro, por ejemplo. Digo a nivel de la izquierda en términos generales. Sí, sí. Espero que sea efectivamente algo que se instale, ¿no? O sea, es absolutamente necesario para poder avanzar políticamente que exista ese clima de autocrítica, más allá de la decisión burocrática. Existe un clima de parte de la militancia, de la gente, de que efectivamente hay que pasar por un proceso de esas características. ¿Tú sentís que todavía no ha arrancado? Yo siento que me parece que voluntad de que efectivamente haya un proceso en ese sentido puede llegar a haber. Digo, ya hay un documento de Frente Amplio que circula, dice cosas interesantes, pero se tiene que instalar necesariamente a nivel de la militancia, a nivel de los comités de base, a nivel de la gente común. Me parece que pasa por ahí más que de la decisión burocrática, que me parece que va a estar, que no va a faltar esa instancia. Ahora, lo que tiene que haber algo más a nivel de la militancia. Bien. Y eso me parece que falta. A mí me parece que falta. Es una opinión absolutamente personal. Vuelvo al comienzo. Autocrítica. No todos tienen por qué saber qué es autocrítica. Y yo conozco autocríticas que son destructivas, autocríticas que son elogios, autocríticas que son autocríticas que pretenden construir. ¿Qué plantean ustedes como autocrítica? Porque la izquierda tiene mucha experiencia en la palabra autocrítica y muchas disímiles realidades de qué pasó con las autocríticas. Eso que vos planteás es así y es un problema que vamos a tener que trabajarlo colectivamente. Nosotros vamos a luchar y es lo que nosotros nos podemos comprometer. Yo creo que no. El peligro, que si vos me preguntás cuál es el peligro hoy, el peligro es que no sea lo suficientemente profunda. O sea, no es la cuestión destructiva, el riesgo en el sentido de que se desborde de críticas parciales, subjetivas, emotivas. No creo. El problema es cómo nos animamos, porque te diría que en el Frente Amplio potencialmente la noción de que teníamos que discutir más a fondo ya lleva un tiempo. No es de ahora. Ahora estamos sufriendo la derrota electoral y ese sufrimiento que está en los frente amplistas que votaron al Frente Amplio, está en los militantes de los comités de base, está en la dirección de Frente Amplio y esa tiene algo de shock. Creo que en algún punto no estaba del todo asimilado esa posibilidad de derrota. Ha hecho que, hay una especie de cámara lenta con respecto a este tema. Y eso es lo que, de alguna manera, es importante, animarse a saldar algunas discusiones que no se saldaron antes y que tienen, entre otras razones, es una de las tantas explicaciones de por qué la derrota electoral, de los temas pendientes. ¿Qué hacíamos en todo este último gobierno cuando bajan las exportaciones uruguayas y el modelo de desarrollo que tenemos nosotros, muy dependiente, muy primarizado, no nos daba la cantidad de plata necesaria? Y ahí había que meterse en temas difíciles, como si le poníamos impuestos a los que más tienen, como si queríamos que los que más tienen aportaran más. Y ahí te metías en el tema de qué hacías con los centros de poder, o qué era necesario revisar, ya sea los que tenían más económicamente, o ya sea qué hacemos con las Fuerzas Armadas, o ya sea
qué hacemos con los medios de comunicación, temas que costaron mucho abordarlos por los matices que teníamos, animarnos a discutirlos y tomar decisiones. Y ahora, frente a la situación, bueno, habrá que profundizar y habrá que tomar decisiones, ¿no? Ya estamos de algunos errores, estamos pagando no solo las consecuencias de la derrota electoral, sino, por ejemplo, el fenómeno Manini. Digo, para poner algunos temas que van a estar en la mesa del Frente Amplio y que tenemos que animarnos a discutirlos a fondo para dar pasos y ser una fuerza política que esté dispuesto a dar los pasos necesarios para los cambios reales. Y todo esto en momentos que la derecha parece que se afianza y avanza. Bueno, en relación a eso, pero unido a algo que dice Brenda, que plantea de que no estaba asimilada de todo la derrota en su momento, creo que la autocrítica necesariamente va unida a la conciencia de parte de todos los militantes de que efectivamente pasamos por una derrota electoral, pero es algo mucho más profundo, es una derrota política, ideológica, cultural, o sea, de un nivel mucho mayor, y que necesariamente la autocrítica tiene que partir de esa conciencia y además debe ir atada a la reflexión en torno a los límites del progresismo, que es básicamente lo que planteaba Brenda. No podemos pensar en términos de si nos faltaron más o menos votos, si nos faltó más o menos militancia, sino en analizar todo el proceso del Frente Amplio en el gobierno, los 15 años completos. Y yo, incluso, esto es una opinión mía, digo, incluso repensar todo el proceso previo, o sea, el marco de alianzas, las definiciones estratégicas. No se llega al gobierno en 2005 por una casualidad, digo, hay todo un proceso de acumulación política, de reflexión estratégica, que también me parece que habría que analizarlo en algún momento. De repente quizás no entre entre los temas fundamentales ahora, pero sí es algo que habría que analizar, porque la izquierda que necesita el Uruguay hoy debe replantearse, o sea, hay que dar una vuelta de 90 grados al menos y replantearse cuál es el proyecto de izquierda y cuál es la configuración interna que tiene ese proyecto y ese marco de alianzas. Hay que pensarlo y discutirlo de cero prácticamente. Yo te diría, teniendo también conciencia de lo acumulado, ¿no? En el sentido de que yo estoy convencida que hay muchos uruguayos que ya incorporaron que hay derechos, que partíamos de las situaciones 2002, 2003 y de unos años 90 tremendos que se pelearon, creo que algo que de lo que dice ahora, y que tiene que ver con la LUC ahora, también no solo la autocrítica es pensando en volver a tener gobierno, sino qué hacemos mañana. Claro. ¿Qué hacemos mañana? Entonces, el Frente Amplio logra una acumulación y ganar las elecciones porque antes hubieron unas peleas en defensa de las empresas públicas, en defensa de ANCAP, en defensa de Antel, discusiones nacionales y la gente aprende mucho, aprendemos luchando, pensando juntos, haciendo experiencia, haciendo carne los problemas y comprometiendo a cada uno lo que puede, ¿no? Juntando firma, uno en su barrio, otro yendo a una radio, otros haciendo manifestaciones, pero todo ese esfuerzo colectivo en defensa que te hace pensar. Bueno, creo que el mismo desafío tenemos hoy, ¿no? Creo que ese Frente Amplio que llega al gobierno tiene que ver con esas luchas, tiene que ver con toda esa experiencia colectiva. Y eso también nos está desafiando hoy, nos está haciendo... Y además, hoy tenemos otras experiencias como para pensar. Bolivia, ¿no? Todo lo que pasó en Bolivia y Chile. O sea, primero, no ser derrotista, saber que, como sabemos, los uruguayos, que peleando, que luchando, que estando juntos, que organizándonos, que discutiendo, logramos las cosas. Saber que pese todavía hay un, yo creo que el golpe emotivo, subjetivo de la derrota, hay que salir de él y tiene que ver con ver que también, junto con ser capaces de una autocrítica profunda y saber los límites de las cosas que nos estamos proponiendo y que tenemos que cambiarlas nosotros mismos,
Saber que también hay una acumulación de derechos, de conquistas, unos reales, materiales, y otros en nuestra cabeza, en nuestras ideas sobre que tenemos derechos, derecho a la vivienda, derecho a los alimentos, derecho a una vida digna, que hubo, y también saber los límites de que quizás esa idea de derechos muchas veces estuvo mezclada con una idea del consumo que hay que cuestionarse. Entonces, ahí hay cosas para pensar, pero también sabiendo que no partimos de cero para poder hacer esta autocrítica, partimos desde un lugar que podemos tener esperanza, realmente de avanzar, que esta autocrítica es para avanzar, es en ese sentido, es para luchar, es para emprender aventuras políticas en el buen sentido de la palabra, aventura en el sentido del riesgo, de no ser, como decir, cómodos, no es cómodo, no es de tu casa y de teclear en el Facebook solamente, sino que también importa, que también importa, las redes importan, sino desde, animarse a decir el Frente Amplio hoy, las luchas del hoy, en la LUC, animarnos a hacer una batalla por frenar ese avance a la derecha, y que podemos, sí. Estoy pensando en la interacción con las fuerzas sociales, y estoy pensando en esta mañana aquí en la Rueda de Marianto. Hoy más temprano estuve con la gente de los Techitos Verdes. Son casi 100 familias que venden productos uruguayos. Están pensando una movida todos los sábados cultural en ese espacio que nos pertenece a todos, en esa plaza. Esta mañana estuve conversando, hasta hace un minuto, con esto de la economía solidaria que van a armar y qué sé yo, y se están multiplicando por todos lados. Esta mañana estuve con Gustavo González de Fugman, la intersocial que se reúne el 7, cómo enfrentar la LUC. A lo mejor en esa autocrítica o en esa reflexión, ver por qué los puentes con tantos grupos, con tantos colectivos, no estaban aceitados. Bueno, creo que es indudable que el proyecto de izquierda va unido a la reconstrucción de todo un bloque social y político en el que los movimientos sociales, tienen un peso fundamental. Creo que la autocrítica, ese tema lo tiene que abordar. Yo creo que el Frente Amplio llegó en 2005 bajo toda una alianza social y política que de repente no supo cultivar lo suficiente mientras fue gobierno. Eso hay que plantearlo. 15 años de gobierno en el que de repente el desgaste del ejercicio del gobierno y cierto planteo partidocéntrico, de nosotros somos el gobierno, el Frente Amplio somos el gobierno, como que de a poco fue desgastando esos lazos, esas alianzas que en algún momento fueron naturales, porque antes de que el Frente Amplio fuera gobierno no había ninguna duda de que existía un bloque social y político con un proyecto, pero hoy no podemos asegurar con tanta certeza de que ese bloque social y político integrado por los movimientos sociales y por el Frente Amplio efectivamente sea de esa forma. Hoy el Frente Amplio ha estado a veces dudando, a veces siendo demasiado lento en tomar una decisión, por ejemplo, fundamental, como si apoyamos o no apoyamos el referéndum a la LUC. Eso no debería pasar. Me parece que el Frente Amplio debería tener otro tipo de actitud hacia las luchas que están emprendiendo desde los movimientos sociales, desde la intersocial. Lo de la LUC, quienes se pusieron al hombro el tema fueron los movimientos sociales. Claro, el Frente Amplio dio una batalla fundamental política en el Parlamento. Ahora, todo lo que es la batalla por plantear la idea de un referéndum, por plantear la idea de derogar la ley, con movilizaciones, con expresiones públicas, fue de parte del movimiento sindical y de los movimientos sociales. El Frente Amplio estuvo dando una batalla importante, pero recién ahora nos venimos a enterar de que el Frente Amplio efectivamente va a apoyar el referéndum. Bueno, ese tipo de actitudes son las que de a poquito van, por un lado, no viendo clara la relación entre el Frente Amplio y ese bloque que hay que reconstruir,
pero por el otro también es un factor de esperanza, ¿no? Bueno, por suerte el Frente Amplio lo hizo, efectivamente lo hizo, se decidió por apoyar la LUC, que la LUC es apoyar el referéndum. Perdón, apoyar el... Sí, que no me escuche la derecha, porque la derecha también está con ese discurso a veces de que porque el Frente Amplio apoyó determinada cantidad de artículos, en definitiva es un contrasentido y nos pegan por ese lado. Es muy difícil a veces explicarle a la gente eso, ¿no? De cómo que estamos en contra de la LUC, pero sin embargo apoyamos determinados artículos. En este momento es una discusión ahora en esta mesa de repente irrelevante, pero a veces la derecha se sirve de eso. Entonces lo que estaba diciendo es que la LUC condensa la voluntad me parece de construir algo que trasciende la propia discusión sobre la LUC y sobre el referéndum. Me parece que el potencial que tiene la alianza que se puede formar en torno al referéndum de la LUC es el potencial de construir una alianza mucho más amplia y con una perspectiva de mediano a largo plazo que puede ser interesante y en el que el Frente Amplio tiene que jugar un papel fundamental. Yo quería decir una cosita, porque nosotros ahora, el 13 de noviembre, comenzamos una conferencia. Que Viernes es como 13. Viernes 13. Y tenemos 3 jornadas este año y 3 jornadas más el comienzo del año que viene hasta el 14 de marzo. Sí. Una conferencia que es donde hacemos un proceso de redefinición y de profundización. Se parece a un congreso en ese... juega más o menos el mismo rol. Lo comparto porque tiene que ver con que la autocrítica que hacemos en el Frente la vamos a hacer en el PVP también. O sea, es una autocrítica y es también una profundización para todos los militantes del interior, de los barrios, de los sindicatos, del movimiento feminista, de comunicación. Nos vamos a juntar para discutir y hacer nuestra propia autocrítica como colectivo. La caridad bien entendida empieza por casa. Tal cual, exactamente lo que estás diciendo. Y también para estar en mejores condiciones de enfrentar lo que estamos viviendo y aportar lo que tenemos que aportar a la altura de las necesidades, a veces porque hay mucha complejidad. Lo vemos en Bolivia, lo vemos en Chile, lo vemos, y lo vemos en nuestro país. Y hay que estar a la altura de las circunstancias y hay que darse un momento para pensar, que a veces la gente en este mundo de la inmediatez, darse un tiempo para pensar, cuesta ponerlo en valor, pensar y pensar colectivamente, para salir colectivamente desde todos los lugares a dar nuestro aporte. Entonces, bueno, nosotros empezamos en ese proceso de conferencia y lo queríamos compartir con todo el mundo. En el cierre, y tú planteas, Brenda, lo que estamos viendo, les pido una reflexión en torno a alguna situación que me tiene un poco asombrado. Lo comentaba hace un rato aquí en la mañana. La LUC, la represión que se viene, que no se viene, eso es muy teórico y tiene distintas lecturas, pero cuando uno ve que frente a un piquete va y se detiene a la gente, cuando uno ve que frente a una concentración se le toman los datos a toda la gente que participa, frente a una movilización se pide la identificación de los responsables, cuando ahora ingresan policías armados a un liceo, cuando me han mandado mensajes que anoche el helicóptero ese intimidatorio anduvo en varios barrios varias horas. ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, forma parte del proyecto histórico de la derecha, ¿no? El liberalismo económico por un lado y la represión por el otro, la represión a las expresiones de resistencia del pueblo, o sea, y la vigilancia permanente. O sea, no podemos pensar, no nos debería sorprender en primer lugar, porque digo, sí, obvio, después de venir de 15 años de gobierno frente amplista, bueno, algunos, sobre todo los más jóvenes, que no vivimos situaciones de represión, como pudieron ser las 60, 70, 80, o sea, situaciones duras de represión, digo, nos puede asombrar. Ahora, por otro lado hay que pensar, bueno, pero es la lógica de ellos, o sea, el proyecto económico de la derecha necesariamente va atado a
un ejercicio de la violencia, de la represión, del control, sin el que no podrían llevar adelante su proyecto. Está en la esencia, es intrínseco a ellos. Ese sería mi aporte. Sí, sí, lo que genera estas medidas que son antipopulares de ajuste, de reducción de salarios, es malestar social. Y el malestar social a la larga se expresa en distintas maneras de rebeldía o de resistencia. Ahora, de todas maneras, a mí me parece que, como vos estás diciendo, y me parece estupendo que lo digas, todo esto que decís, es que hay que tener una reacción más activa de defensa de la democracia. O sea, aparte de la discusión global del proyecto, más activa, porque esto es un decaecimiento de la democracia. Entonces después hablan de democracia y en realidad lo que están haciendo es construir un sistema de control con un nombre que no lo expresa. Entonces, creo que hay que hacer una campaña de defensa de la democracia específica. Es algo que aprendimos de la dictadura, por eso nosotros el tema de la impunidad le damos tanto valor, porque aprendimos que la defensa de una democracia real es algo sustantivo. Y estar alertas y estar permanentemente en ese tema, haciendo denuncias y exigiendo y corriendo los límites. Ellos corren los límites, con el alumno están llevando a empujones. Entonces hay que encerrona pareciera por momentos, entonces realmente hay que saber reaccionar y recuperar, correr los límites otra vez para donde estaban. Entonces, si no permitirlo, yo creo que está muy bien que este lugar se use como una voz de alerta y de lucha por la recuperación democrática. Me quedo con esa última imagen, gente que viene una encerrona, alambrando a colectivos, y gente con tijeras cortando los alambres y diciendo por acá no se... Exactamente, corriendo los límites. Porque creo que ahí también está esa batalla cultural, exactamente, y política en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Sí, de la democracia como una forma de relación. Si habrá cosas para quedarnos pensando, gente, este sábado, pero pensando no por pensar, sino pensando para actuar. Gracias por la visita. Gracias, Alberto, a ti. Por el espacio. Y me quedo pensando, y no para pensar, sino para pensar y actuar. Brenda Bogliacini, Gaspar Avelino, Espacio 567, esta mañana, pensando y actuando en voz alta.